capítulo 17, ¿lo tienen? Le dije el número, Primera de Reyes 17. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a leer. Es del 1 al 7, vamos a leer. Entonces, Elías, ¿lo tienen? ¿Sí? Elías Tisbita, ¿qué tal? Que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esos años fueron 3 años y medio exactamente. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hasta ahí nomás vamos a leer. Interesante esto, ¿no? Lo que le pasa a este hombre. Era un hombre, Elías, el de Funes, qué sé yo, una cosa así. O una mujer, qué sé yo, fulana de Funes. No era alguien conocido, ni mucho menos, era alguien que se llamaba Elías y era de una ciudad que quedaba cerca del río de Galaad, de ese lugar llamado Galaad. Y bueno, Dios decide llamar a este hombre. Es lo que hace con nosotros Dios. Dios nos dice: fulano de tal lugar yo te voy a llamar, fulana de tal lugar yo te llamo. Y Dios, cuando llama a alguien, para que usted tenga idea, no es que te llame una persona. Cuando Dios llama a una persona, Dios hace 2 cosas por lo menos con la persona. En primer lugar, lo disciplina a la persona, la ordena. En segundo lugar, la entrena. Dios nunca hace las cosas porque sí. A ver, para que usted me entienda, Dios ya sabe lo que va a pasar mañana. Porque, ¿saben? La gente a veces no interpreta quién es Dios. Dios ya sabe lo que va a pasar en tu vida mañana. Dios ya sabe. Sabe. Vos y yo no sabemos, pero Dios ya sabe. Entonces, ¿qué? Yo te digo esto para que vos entiendas. Dios llama a un hombre llamado Elías, pero Dios ya sabe lo que va a hacer con ese hombre. ¿Se entiende lo que digo? Dios lo llama, pero Dios sabe lo que va a hacer. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre. Entonces Dios, cuando llama a una persona, Dios también sabe lo que va a hacer con esa persona. A veces viene una persona a la iglesia y dice: ¿será que Dios me...? Todavía no conocieron a Dios. Por eso duda la gente. Yo le digo a la gente: si Dios te puso acá, es porque Dios sabía lo que iba a hacer con vos acá. ¿Se entiende? Entonces la gente se deja llevar quizás por lo que
dice una persona o por lo que dice, qué sé yo, X. Sin embargo, uno debe aprender que cuando Dios llama a alguien, Dios ya sabe lo que va a hacer con esa persona. En este caso llama a un tal Elías. Dios sabía que por 3 años y medio no iba a llover. Escuche lo que le estoy diciendo. Dios sabía que por 3 años y medio no iba a llover. Y ahora le paso a explicar por qué. En esa época había un rey llamado Acab. Ese rey, de acuerdo a la Biblia, fue el rey más malvado que existió hasta el día de hoy. Era un tipo totalmente pagano que le daba adoración o le daba gloria a otro tipo de dioses. Entonces, ¿qué hacía el tipo? El tipo, como adoraba a otro tipo de dioses, agarró y dijo, bueno, cada vez que llueva, le vamos a dar gloria a los dioses míos por cada vez que llueva. ¿Qué hizo Dios? Para que la gente no le dé gloria a dioses que no tiene que darle gloria, llamó a un hombre llamado Elías. A ver si usted va interpretando la palabra de Dios. Llama a un hombre llamado Elías, porque había en esa época un rey que era tan depravado y tan malvado que cuando llovía hacía sacrificios a los dioses. Y los sacrificios eran matar a un bebé, tener relaciones sexuales, todo ese tipo de depravación, ¿no? Porque era lo más depravado que existía acá, junto con su mujer, que era igual o peor que Sabel. Entonces, en esa época se vivía de tal manera que nadie se animaba a hacer nada, porque este era el más malvado y depravado de todos los reyes, junto con su esposa. Todo el mundo tenía miedo, todo lo que decía él se hacía ahí. Dios dice, voy a llamar a alguien el cual va a profetizar y hablar de parte mía en contra de todos los dioses que están en ese momento. Llama a Elías. Invita. Para que usted se acuerde. Y lo empieza a disciplinar. Porque ustedes ahora van a ver. Y lo empieza a entrenar. ¿Saben? Nosotros a veces queremos enfrentar las cosas de la vida sin disciplina y sin entrenamiento. Entonces viene cualquiera y cualquiera te dice algo y te desvió del camino que Dios tenía, del proyecto que Dios tenía construido. Vino alguien y te desvió, Dios ya te llamó y Dios ya te había preparado. Entonces, cuando uno no aprende a escuchar a Dios, uno entra en un camino complicado, porque es como que no quiere escuchar a Dios. Quiere escuchar lo que siempre escuchó o lo que le enseñaron en la vida. No se da cuenta que Dios lo llamó para una obra en su vida. Entonces, a veces uno dice, y vine de casualidad. Yo sé que vos no estás de casualidad. Yo tengo más fe que vos. Yo digo, a vos te llamó Dios. Que vos no te des cuenta es otra cosa. Que vos no sepas quién es Dios es otra cosa. Y que vos no creas que Dios te llamó es otra cosa. Es un problema que vos vas a tener que solucionar con Dios. Porque si no aprendés por un modo, Dios te va a enseñar por otro modo. Cuando Dios llama, como Él sabe lo que va a pasar mañana, Dios sabe. Entonces, yo te voy a enseñar, porque a veces uno dice, lo que me pasó es una desgracia. A Elías
le pasó algo y no fue una desgracia. ¿Qué error que comete la gente? A veces dice, ¿por qué me pasó esto a mí? Y yo te digo, Dios te lo va a responder. Vos te vas a dar cuenta por qué te pasó. Cuando entiendas que Dios disciplina y Dios entrena a las personas. ¿Para qué? No me quiero adelantar. Para algo que ahora vos vas a ver. Este profeta fue un gran profeta, como ningún otro profeta. Número uno, se dice que este hombre no murió nunca, porque dice que vino un carro de fuego del cielo y se lo llevó. No era cualquiera este. Increíble, ¿no? ¿Quién quisiera que venga un carro del fuego del cielo y te lleve? Muchos no, ¿no? Pero se quiere quedar acá. ¿Sabes que la gente piensa que es bueno quedarse acá en la tierra? La gente cree que lo bueno está acá. Y yo te digo, lo bueno está allá. No está acá lo bueno. Acá el gobernador de este siglo es Satanás. Entonces, ¿qué va a estar lo bueno acá? Lo bueno es esto, la iglesia. Lo bueno es la iglesia. Fuera de la iglesia no hay nada bueno. Lo bueno es la iglesia. Y que Dios te llamó dentro de la iglesia. Porque Dios sabe lo que va a pasar mañana con vos. No es que te llamó el pastor, no te llamó ninguna religión. No. Dios te llamó. Dios decía a mí, sí a vos. Porque Dios sabe lo que va a pasar con vos mañana, dentro de un mes, y cuántos días va a vivir sobre esta tierra. Dios ya sabe. Lo tiene bien agendado. ¿Cuántos días va a vivir acá sobre esta tierra hoy? Vos podés vivir en esta tierra haciendo el bien o podés vivir haciendo el mal. Pero Dios ya sabe cómo vas a vivir. Y si Dios tiene el plan de que vos hagas el bien y vos haces el mal, vos vas a ver cómo Dios te va a enseñar a hacer el bien. Yo no tengo dudas de eso. Dios te va a enseñar. Dios te va a enseñar. Entonces, este hombre fue arrebatado en un carro de fuego y también tuvo la victoria en un monte llamado Carmelo sobre 850 profetas de los Baales. En esa época se adoraban a los Baales. Acá, con su esposa y todos los que estaban ahí, le daban gloria a Baal. Y dice que tenían 850 profetas. Bueno, Elías le cortó la cabeza a 850 profetas. Lo degolló, dice la Biblia. No era ningún quieto usted. A todos, uno por uno los mató. A 850. A todos los que profesaban creer en Baal. O sea que este Elías fue llamado por Dios en una época donde nadie se la jugaba por el Señor, donde todos se arrodillaban delante del Dios de este siglo, como dice la Biblia, donde la gente iba a la escuela y decía, está bien, vámonos de joda, sí, vámonos de joda, fumemos un porro, sí, vamos un porro, vamos a drogarnos, sí, no, droguemos, no, hagamos esto. Bueno, hoy en día la gente hace eso también. La gente obedece al Dios de este siglo. Usted tiene que saber que Dios no dice, si querés hacer tal cosa, Dios da órdenes. Si me amás, tomá tu propia cruz y seguime. No dice si querés. Si vos me amás, tomá tu cruz y seguime. Es una orden. Si me amás, contale a todo el mundo quién soy yo. Es una orden. Declará quién es Dios. O sea, Dios no nos dice, si vos tenés ganas, vení a la iglesia. No, dice, no tengas por costumbre como algunos que no se congregan. Vos tenés que ir a la iglesia.
no anda, Dios no. Entonces Dios le dice a Elías, tenés que ir a darle un mensaje a este pagano, a este rey. Andá y decirle lo que yo te digo que le digas. No andaba con cosas pequeñas, Dios. O sea, a este que gobierna acá, vos andá y decirle que si no hace esto y aquello y lo otro, por 3 años y medio no va a llover. ¿Qué hizo Elías? Fue y le dijo, por 3 años y medio no va a caer una gota de agua acá en esta tierra. ¿Qué pasó? No cayó una gota de agua por 3 años y medio. ¿Saben? A veces la gente desmerece la palabra de los profetas de Dios, de los hijos de Dios. Yo digo que no es, cuando un hijo de Dios viene y te dice, vos tenés que obedecer. Por 3 años y medio, 3 años y medio no llovió. En esos 3 años y medio, Dios lo entrena a Elías. Mientras todo se empezaba a secar, porque cuando no llueve todo se empieza a secar. Después la gente se empezó a morir. Los animales, la hierba, todo, se secó todo. 3 años y medio. Dios le dice, apenas vos le digas esto al rey, te vas a ir a un arroyo llamado Kerit. Miren lo que hace Dios. Lo llama, y acá viene algo más glorioso que usted ahora se va a dar cuenta. Dios tenía un arroyo preparado, Dios formó un arroyo preparado para un hombre de Dios. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Dios no hace nada al azar. Dios le dice, anda a un arroyo llamado Kerit. Y uno dice, a un arroyo, sí, ese arroyo Dios lo preparó para que yo tome agua. Sí. Para que Elías tome agua, Dios hizo un arroyo. Ya estaba el arroyo. Nadie le daba importancia. Dios lo preparó desde antes de la fundación del mundo para que se cumpliese la palabra de Dios. Uno dice, mi casa, Dios me dio mi casa, como decían los chicos acá. Dios ya tenía la casa preparada para ellos. Lo mismo, ¿vieron cuando uno dice, no te desesperes, mujer, porque el hombre que Dios tiene para vos, Dios ya lo preparó de antes de la fundación del mundo? ¿Por qué te andás revolcando con cualquier hombre si Dios ya preparó un hombre? ¿Usted no cree que Dios preparó un hombre y preparó una mujer determinada? ¿Cómo Dios va a hacer las cosas porque sí? Dios hace todo bien. ¿O vos te pensás que yo veo que tu hijo nació porque sí? Dios ya tenía preparado eso. Y cuando a mí me tocó que mis hijos no nacieran, también lo tenía preparado. También lo tenía preparado. ¿Por qué Dios agarra y dice, bueno, andate a ese arroyo solo? Que yo ahí voy a hacer algo con vos. Te voy a enseñar quién soy yo. ¿Quién soy? Porque sí, porque Elías después tenía que seguir haciendo cosas para Dios. ¿Sabe? A veces la gente dice, che, me pasa esto, y Dios te está preparando porque Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Entonces yo vengo y le digo a ustedes, ¿alguien quiere estudiar? ¿Alguien quiere trabajar para la campaña de la Condia? Vamos a hacer los cimientos del templo. Un hombre que nos viene y nos insulta todos los días, a todos los que estamos acá. Yo digo que Dios también los preparó para que nos insulten. ¿Bien? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar. La palabra Kerit
Kerit significa cortar, reducir. Dios ha cortado a Elías de la vista pública para trabajar en un lugar a solas con él. ¿Está bien? Ya Elías no está más al frente del rey, no está más allí al lado del rey, sino está frente a frente de Dios. Ahora dice, yo quise conocer un rey que yo permití que naciera y que haga todo lo que está haciendo. Pero ahora te voy a permitir que vos compruebes quién soy yo. Y se lo llevó al arroyo que ya había preparado desde antes de la fundación del mundo. Elías ahora se convirtió en un hombre de Dios. Fue allí donde aprendió a confiar en Dios. ¿Cuándo un ser humano aprende a confiar en Dios? Explíquenmelo ustedes. En Dios, no en la religión, en Dios. ¿Cuándo un ser humano empieza a confiar plenamente en Dios? Bueno, cuando lo conoce, cuando sabe quién es Dios. Si yo no sé quién es Dios, voy a confiar más en el médico que en Dios. Voy a confiar más en nombre que en Dios, si yo no sé quién es Dios. Por eso la gente en esa época, Elías aprendió quién era Dios en ese lugar. Dios siempre trabaja con nuestras vidas en los momentos más difíciles de nuestra vida. Porque nosotros somos personas que nos olvidamos constantemente de Dios. O Dios me da algo y digo, bueno, si no voy a la iglesia no pasa nada. Sí pasa. Claro que pasa que vos no vayas a la iglesia. ¿Quién te dijo? El diablo te dice que no pasa nada. Yo te digo en el nombre de Dios que pasa mucho más de lo que vos pensás. Tenés que aprender a escuchar la voz de Dios. Ahí en Kerit, arroyo Kerit, Elías aprendió lo que es la soledad, lo que es estar solo con Dios. ¿Cómo iba a comer en ese lugar? ¿Quién iba a alimentar su vida en ese lugar? Un lugar muy difícil, un lugar de dolor, un lugar donde Dios le iba a enseñar. Porque ¿a quién le gusta la enfermedad? A nadie. ¿A quién le gusta el dolor? A nadie. Sin embargo, Dios lo lleva ahí para enseñarle quién es Dios. ¿Quién es Dios? La gente cuando anda bien, y si anda muy bien, es raro que se acuerde de Dios. Es raro que se arrodille delante de Dios. Es raro que lea la Biblia. Es raro que ayune. Porque no sabe quién es Dios. Saben que Dios conoce, el Dios de la estructura, el Dios de que a mí me enseñaron que hay un Dios. Ese es el único Dios que conocen. Pero Dios no es eso, Dios es mucho más. En Kerit, Dios nos enseña a vivir sobrenaturalmente. ¿Qué quiero decir con esto? La gente habla de la vida sobrenatural o de un Dios sobrenatural. Pero ¿qué conoce de Dios sobrenatural la gente? ¿Qué es lo que sabe ese Dios sobrenatural?
¿Qué aprende la gente de que Dios es realmente sobrenatural? Yo le voy a enseñar en este pasaje lo que es algo sobrenatural. ¿Quiere ver lo que es algo sobrenatural? Dice la palabra de Dios, lo que leímos recién nosotros, que a Elías lo alimentaban. Escuchen. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y él bebía del arroyo. ¿Usted cree algo más sobrenatural? Yo le voy a explicar. El cuervo es un ave carroñera que come carne. Para que usted vea lo sobrenatural de Dios, dice que esas aves carroñeras negras que ustedes saben ver, que se alimentan de la carne mayormente muerta, esas son las aves que le daban de comer a Elías. ¿Usted alguna vez vio esto? Esto es sobrenatural. No me venga a mí con cosas de Dios que no son sobrenaturales. Si usted quiere saber lo que es sobrenatural, lea la Biblia. Esto es sobrenatural. Que unas aves negras que se alimentan de la carne le lleven pan y carne a un hombre que está en un arroyo. Yo me preguntaba, y a lo mejor usted también se pregunta, ¿de dónde sacaban los cuervos el pan? A ver si alguien me puede responder, ¿de dónde sacaban los cuervos el pan para darle a Jehová? Dígame, ¿de dónde lo sacaban? Iban a la panadería. Los cuervos sabían hacer pan. ¿De dónde sacaban el pan? Un animal que se alimenta de carne. ¿De dónde sacaba la carne cocida? Escuche esto. Cocida para dársela a un hombre. A la mañana y a la tarde. ¿Tiene alguna respuesta usted para esto? ¿Puede un cuervo conseguir pan para un hombre? La respuesta es no. ¿Puede un cuervo conseguir carne cocida para un hombre? La respuesta es no. Es imposible que un cuervo haga eso. Imposible. Ahora se da cuenta de lo que es algo sobrenatural. ¿Usted entiende? ¿Puede entender lo que Dios tenía preparado? Porque Dios los llamó, pero Dios ya tenía preparado los cuervos que le iban a dar de comer, para que el tipo que estaba ahí diga, yo no puedo creer que estos cuervos me traigan la comida a la mañana. No puede ser. No puede ser que Dios haga esto con mi vida. Ahora entiendo por qué Dios me llevó a ese arroyo. Eso es lo que usted tiene que entender, es por qué Dios lo trajo a esta iglesia. ¿Por qué? Porque si usted no se da cuenta, es porque no puede ver lo sobrenatural de Dios. Yo mira que te estoy contando algo que no tiene razón de ser, que unos cuervos estén alimentando a un hombre. ¿De dónde sacaban el pan? Los cuervitos esos negros que nadie los quiere. ¿Por qué Dios usa esas aves carroñeras que nadie las quiere para alimentar a un llamado, a un hijo de Dios? Padre, esto pasaba en el arroyo. ¿Sabe qué pasaba fuera del arroyo? La gente se moría de hambre porque
3 años y medio no llovió. No solo que se morían los animales, sino que se morían niños, mujeres, se morían todos. Y Dios dice, con vos, por obedecerme, yo voy a hacer algo distinto al resto de la gente. Yo te voy a enseñar quién soy, le dice Dios. Yo me lo imagino ahí, porque si Dios te alimenta con un cuervo de mañana y de tarde, y Dios te... Me imagino que Dios también a este mismo hombre lo lleva con un carro de fuego al cielo. Dios tiene una preparación anticipada. Ya Dios tiene todo organizado. Cuando Dios hizo la tierra, se aseguró de crear ese arroyo para satisfacer la sed de un hombre. Por eso, ¿cuántas veces nosotros decimos, Dios se olvidó de mí? ¿Cómo Dios no te formó en el vientre de tu mamá vos? ¿Por qué decís que Dios se olvidó de vos? Yo quiero decir, ¿por qué decís eso? Porque todavía vos no tuviste un trato con Dios en un arroyo. No tuviste una intimidad sobrenatural con Dios. Entonces vos creés que una virgen puede darte un milagro. Vos creés que una estatua, si la tocás, puede hacer algo en tu vida. Y los que amamos a Dios, cuando leemos eso, decimos, si un cuervo alimenta a un hombre durante 3 años y medio, ¿cómo Dios me va a abandonar a mí? ¿Usted se siente mal o se siente bien cuando yo le cuento el relato de lo que estoy diciendo? Bueno, yo no me sentiría tan bien. ¿Sabe por qué me sentiría mal? Pues yo no sé si conozco algo de eso. No sé. ¿Qué está pasando con mi vida? A mí me falta la guita y yo me desespero, me vuelvo loco. A mí me pasa, viene una enfermedad y yo me quiero morir. Entonces que yo no creo en Dios. No sé quién es Dios. Porque si Dios hacía todo eso con un hombre y yo me pasa algo y ya estoy renegando, me quejo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo pasa en mi vida. ¿Qué pasa conmigo? No creo que la palabra de Dios es para mí también. No creo que si Dios alimenta a ese hombre y Dios prepara un arroyo por ahí perdido, 3 años y medio sin llover, Dios prepara un arroyo para un hombre. Desde antes, desde la fundación del mundo, ya Dios lo preparó para que él no tenga sed. ¿Cómo amaba Dios a ese hombre? Pero Dios tenía un propósito con ese hombre. Ese hombre era el que le iba a cortar la cabeza a 850 profetas de Baal. Dios lo prepara en el arroyo para que el tipo le corte el cuello a 850 profetas del Dios que estaba en esa época. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que este hombre vino un carro de fuego y se lo llevó? Dios tenía preparado un carro de fuego para este hombre. Sí, por supuesto. Claro que sí. Ya Dios lo tenía preparado para ese día, esa fecha, esa hora. Y le dijo, yo voy a venir de esta manera y te voy a llevar. No vas a morir acá. Te voy a llevar al cielo. Entonces uno dice, tengo fe yo, creo en Dios. Me viene a mí, ¿cómo un cuerpo consigue pan? ¿Cómo un cuerpo consigue carne? En medio de una sequía de 3 años y medio, donde todo se moría.
Dios en medio de la sequía usó un arroyo con un preciado líquido y algunos cuervos para alimentar a su amado profeta. Realmente, por eso yo decía, si usted quiere escuchar un milagro, esto es un milagro, es sobrenatural. No existió, no existe hoy en día un milagro semejante como el que pasaba Elías. Uno dice, no puede ser. No puede ser que alguien me regale una casa. La gente a veces pasa desapercibido esas cosas y dice, y bueno, pero no, ¿sabe una cosa? Eso es un milagro. Es sobrenatural. No cualquiera hoy te regala una casa. No cualquiera te regala un auto. No cualquiera. Pero Dios puede hacer algo más sobrenatural todavía con tu vida. Siempre y cuando estés dispuesto o dispuesta a ser disciplinado por Dios y entrenado por Dios. No puedo ganar ningún campeonato si no me entreno, si no me disciplino. Es imposible que pueda alcanzar un podio. Es imposible. Porque Dios nos quiere entrenar. ¿Sabes lo que Dios está haciendo con tu familiar que quizás está enfermo? A lo mejor Dios te entrena a vos. ¿Sabés qué es lo que te está pasando en la enfermedad, en el dolor que estás pasando? Quizás hoy vos, Dios te está entrenando, te está diciendo, lo mismo que hice con Elías, lo quiero hacer con vos. Señor, pero no tengo un cobre, no tengo un mango, ¿qué hago? Bueno, el mismo Dios que tenía Elías es el mismo Dios que yo creo. Y si Dios lo hizo con Elías, ¿por qué Dios no lo puede hacer con vos? Dios lo puede hacer con vos. Dios lo puede hacer con vos. Todas las cosas fueron... el arroyo continuó con bebidas frescas. Dice la Biblia. Que un día el arroyo se secó. ¿Sabían eso? Porque uno dice, está todo bien, Dios con mi vida, todo muy lindo, qué lindo. Dice que un día se secó el arroyo y los cuervos no vinieron más. ¿Qué podría haber dicho ahí el día? Bueno, listo, me llegó la hora de... ¿Sí? Se secó el arroyo. Todas las flores que estaban y toda la vegetación se secaron, los cuervos no vinieron más. Che, ¿me trajiste acá el arroyo para ahora morir? No. Cuando vos ahora digas la palabra va a empezar a llover de nuevo. ¿Yo? Sí. Cuando vos digas, después de 3 años y medio va a llover otra vez. Y así fue. Porque yo todavía te voy a llevar a la cima de una montaña. Un monte llamado Carmelo. ¿Y para qué Dios me va a llevar ahí? Ya vas a ver para qué te voy a llevar ahí. ¿Saben? Hay gente dentro de las iglesias que quieren estar en la cima, pero nunca estuvieron en el arroyo. No saben ni conocen lo sobrenatural de Dios. No le pueden decir a una persona, lo que Dios hizo conmigo, Dios lo puede hacer conmigo. Lo que Dios hizo en mi familia, Dios lo puede hacer conmigo. Si yo perdiendo hijos, ¿saben? A todos les puedo decir, Dios te va a dar hijos. Es la oportunidad, es el arroyo de tu vida este es el arroyo de tu vida. Si aprendés, vas a tener hijos. Si no aprendés, no vas a tener hijos. Vos querés lo sobrenatural de Dios, tenés que ser obediente a Dios. Es la única manera. Y deja que Dios te entrene. Si Dios permite una situación en tu vida,
es porque Dios te está entrenando. Y, pero ¿sabe a mí todo lo que me pasó? Que vos me lo contás a mí, se lo deberías contar a Dios. ¿Qué es lo que Dios te pide a vos? Vos deberías saber qué es lo que Dios quiere con vos. Vos deberías saber qué es lo que quiere Dios para tu vida. ¿Por qué Dios te trae a un lugar fúnebre? ¿Por qué? Porque Dios algo te quiere decir. Dios te está diciendo, escuchá. Yo alimenté a un hombre durante 3 años y medio con un par de cuervos. Por la mañana y por la tarde. ¿Te parece que no puedo hacer algo con vos? Si yo preparé un arroyo desde antes de la fundación del mundo llamado Kerib para un hombre llamado Elías, ¿por qué no puedo preparar una iglesia para que vos te sientes y escuches lo que yo quiero hacer con vos? Puedo preparar a un pastor que te hable directamente al corazón y que te diga el gran propósito que Dios tiene con tu vida. Dios abre las puertas, yo tengo que obedecer a Dios. Dios puede hacer que venga un carro ahora y me lleve también. Y a vos también. Porque si eso pasa es porque Él ya lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Como Dios no trabaja con todos de la misma manera, Dios trabaja personalmente. Algunos tienen sueños, otros tienen pesadillas. Algunos tienen enfermedades, otros tienen sanidad. Algunos tienen mucho trabajo y otros no tienen nada. Con ambos quiere trabajar Dios. ¿No? Con ambos quiere trabajar Dios. ¿Cómo se habrá sentido este día cuando vio el arroyo seco? Ya no hubo lluvia para beber y menos para bañarse, porque también hasta se bañaba ahí, ¿no? Las consecuencias de aquella sequía es que no dejó nada de vegetación sobre el lecho del río. Toda especie de vida se acabó. Increíble, ¿no? Toda la especie de vida se acabó. No quedó nada sobre el lecho del río. Es como cuando nos pasa, nosotros decimos, ya no hay solución para lo que me pasa a mí. No hay solución. Bueno, eso, gracias al Señor, es una palabra humana. Porque para el Creador de todas las cosas, ¿cómo no va a haber solución? Si Él permitió, es porque también hay solución. Si Él permitió, es porque hay solución. Si yo llegué hasta acá, es porque Dios algo me quiere decir. ¿Cómo voy a pensar yo que voy a ir a una iglesia y Dios no me va a hablar? Es porque todavía no conocí lo sobrenatural de Dios. Entonces, cuando conozco lo sobrenatural de Dios, digo, qué bueno lo que me dijo Dios esta noche para mi vida. Qué bueno que Dios alimentó con un par de cuervos. ¿De dónde estaba el pan, Señor? Que esos cuervitos le traían a la mañana y a la noche y a la tarde a ese hombre. Ese hombre dormía ahí. Tantos años durmió ahí. ¿Y cómo le traían la carne, Padre? ¿Cómo ese Dios que yo creo no va a hacer algo en mí? Las cosas que hace Dios a veces nos parecen locura. A veces las cosas... Se podría decir que los cuervos estos eran como los delivery de hoy en día. No sé si tenían moto, pero venían los cuervos. Hola, Elías. Acá tenés pan. A la tarde. Acá tenés pan, tomá. Eran delivery, pero rapidísimos. Mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Qué bárbaro, ¿eh? Los delivery que le preparó Dios a este hombre llamado Elías, Tisbita,
Eso, ¿qué te invita? ¿Qué será te invita? Era el lugar donde era él. Ahora hemos aprendido una lección. Digo yo. Yo a veces hablo por mí y digo, la gente a lo mejor no aprendió ninguna lección. Para el hombre que predijo la sequía, él predijo la sequía, el ver el arroyo seco tuvo que ser algo de otro mundo. ¿Cuáles fueron las razones? Por lo menos hubo dos razones. Sus oraciones habían sido contestadas. Imagínense el peor de los reyes que existió acá, matando niños, teniendo relaciones sexuales adelante de todo el pueblo, y Elías diciendo: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente se apartó de ti? ¿Por qué, Señor, mi familia? ¿Por qué mi marido? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mis hijos no buscan de ti, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y un día Dios escuchó la oración. Un día Dios dijo: yo escuché tu oración. Ya tenía preparado el arroyo, ya tenía preparado los delivery, ya tenía todo preparado para que vos te entrenes y ahora subas a la montaña. Ahí tengo un trabajito que no es tan pequeño para vos. Qué lindo, Señor, ahora voy a subir a la montaña, ¿sí? Ahí tengo otra cosita linda para vos. Tengo 850 profetas de Baal que le dan gloria constantemente. A ver qué vas a hacer vos ahí. Bueno, ¿usted qué piensa? ¿Que aprendió la lección en el arroyo? Mirá, si no la aprende así, no la aprende más, dijo este. ¿No? Imagínate ver los cuervos alimentar. Había dicho: Dios no me va a abandonar ahora cuando vaya allá arriba contra los profetas de Baal. Por eso yo lo que te quiero decir es que si Dios no te prepara en el arroyo, es difícil que allá arriba Dios, ¿cómo va a ser? Porque te van a aniquilar. Cuando vos quieras decir: amo a Cristo, te van a bajar, pero así, ya. Entonces, la gente a veces se calla, tiene temor de hablar de Dios. La gente dice: y bueno, ¿qué va a hacer? Y andar, ¿cómo andar? Y tirando. ¿Y cómo andar? Y ahí ando, Y en segundo lugar, su profecía se había cumplido, o sea, la profecía que Dios había dado. ¿Está? Ahora él sabe que Dios y su palabra son reales. Es verdad que Elías ahora forma parte del sufrimiento de la sequía, pero hay una satisfacción de saber que Dios puede usarlo en cualquier otro escenario. Elías aprendió la lección en la escuela del arroyo seco. Ahí aprendió la lección. Entonces, a veces nosotros, está bueno ir a un lugar donde hay miles, pero está bueno aprender la lección del arroyo seco. Y decir: che, pero antes acá había una mujer que tocaba una pandereta. Pero acá no teníamos ni músicos, no teníamos nada. Y un día Dios empezó a hacer algo. Entonces todos ustedes tendrían que decir: bueno, vamos a hacer el templo. Y usted tendría que decir: sí, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque cuando no éramos nada, Dios nos dio semejante bendición. ¿Cómo Dios ahora no nos va a dar un gran templo? ¿Cómo Dios ahora me va a dejar acá? No, Dios tiene algo más. Si Dios me trajo, si vos vivís cerca de este lugar, o lejos, por algo Dios te trajo. Algo te pasó en tu vida que Dios te trajo acá. Algo pasó en tu mente, algo pasó en tu familia y Dios te dijo: para, yo te voy a llevar a un lugar que ya preparé. Hay una silla que tiene tu nombre.
Pero Señor, será... Hay una silla que tiene tu nombre. ¿Y cómo me doy cuenta? Yo te voy a enseñar. Ya te vas a dar cuenta. Y pero yo escucho que a uno le pasa esto y al otro pasa, y a mí no me pasa nada. Bueno, ya va a llegar tu momento. ¿Vos me estás obedeciendo a mí? ¿Querés entrar en la escuela del arroyo seco? No es fácil, porque ahí hay dolor, hay a veces enfermedad. Pero es sobrenatural lo que vas a vivir. No tiene nada que ver con este mundo. Porque lo que hace Dios no viene de este mundo, viene del cielo. Todo lo que hace Dios viene de arriba. Y Dios prepara cada situación, cada momento. Ahí terminamos. El asunto es que Dios sabía que antes que Elías pudiera permanecer en la cima del monte Carmelo con los profetas de Baal, primero tenía que ser escondido en Querit. Esta es la misma verdad para nosotros. Nosotros necesitamos ir a esta escuela. ¿Está bien? Nosotros necesitamos saber, dice la Biblia, que el que tiene sed Dios le da de beber del agua de la vida. Al que tiene sed, Dios le da de beber del agua de la vida. ¿Saben lo que es sed? Sed de Dios. Sed de lo sobrenatural de Dios, de lo milagroso de Dios. Cuando yo tengo sed, Dios me da sobrenaturalmente ese agua que nunca se agota. Dice que de mi interior van a correr ríos de agua viva.